Radio Mundo. XERPM FM 103.3. Transmitiendo desde el piso 38 de la Torre Latinoamericana. Emisora de Organización Radio Fórmula, México. Serenata y poesía. 1946. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a su canal y espacio Radio Anécdotas de la Penumbra, un canal dedicado a las leyendas urbanas, a las anécdotas de las personas y por supuesto a cualquier tipo de historia que nos pueda generar miedo e intriga. El día de hoy, pues estoy grabando desde una habitación en un cuarto que tengo detrás de mi casa. Se escucha unos golpes en el techo. Esos golpes son porque el diablo anda suelto y anda caminando en el techo. No es cierto. Esos golpes que están escuchando, pues son, mira, les explico. Como estoy en una casa, en un cuarto atrás de mi casa, pues está hecho de lámina. Entonces suena unos golpes. Entonces cuando llueve o cuando caen hojas o cruza cualquier animal, pues empieza a rascar la lámina y suena así. Es una lámina de lata, como quien dice. Entonces una disculpa, ¿se escuchan eso? Qué bueno. Si no, a lo mejor y funciona como ambientación, ya saben. El día de hoy, pues les vengo a traer historias de Reddit. Para los que no saben, Reddit es una plataforma o es una red social incluso donde se discutan varios temas. Es como Twitter, pero te da más espacio para redactar y escribir alguna opinión. Y se abren foros, posts, preguntas y cosas así. Entonces se me ocurrió hacer una sección, bueno, no sección, porque, bueno, digámoslo así, una sección específicamente para historias de Reddit. Entonces yo busco las historias de Reddit y los estaré narrando. He leído bastantes y me dan un poco de miedo, pero en esta ocasión, como soy solo y es de noche, pues voy a contar, ¿no? Entonces, vamos a ver qué onda. Si les gusta esa sección, denle like y compartan. Ustedes me dirán qué onda y podremos ir comentando, ¿no? Las personas, los lugares y la historia esconden anécdotas y sucesos las cuales para propios extraños son un enigma. En este programa escucharás relatos que han surgido de generación en generación. Acompáñame en ese viaje y juntos conoceremos lo que hay detrás de cada caso. Yo soy Manuel Puc y esto es Radio Anécdotas de la Penumbra. Esta historia se llama El Columpio del Diablo. La leyenda de El Columpio del Diablo. En un lugar de Tecozautla, Hidalgo, llamado El Columpio del Diablo, hace muchos años, en plena oscuridad y justo a medianoche, entre las dos peñas que componen ese lugar se escuchaban los funestos quejidos de un hombre que parecía estar agonizando. La gente que pasaba por ahí, al escuchar los fantasmales quejidos, vivían una experiencia muy rara, quejándose sin habla y hasta mucho tiempo después reaccionaban para salir despavoridos de ese temible lugar. Cuenta la leyenda que una noche dos personas que transitaban por aquel lugar no resistieron la tentación al escuchar los quejidos y decidieron internarse en el lugar para ver en qué se trataba. Al llegar al lugar, las dos personas no daban crédito al darse cuenta que un hacendado que había muerto tiempo atrás se columpiaba en una cuerda que pendía de dos cerros. Su rostro pálido dejaba ver su condición cadavérica, lo que provocó en las personas un terrible miedo que les heló hasta los huesos y crispó los cabellos. Paralizados, no daban crédito a lo que sucedía. De pronto, una luz rojiza e intensa abrazó al hacendado, prendiéndolo en llamas y carbonizándolo por completo. Mudos con los dientes riscados
y los cabellos ensos salieron despavoridos de aquel lugar. Pero cuando lo fueron sorprendidos por la muerte, los dos hombres cayeron muertos por haber presenciado un encuentro con el diablo a los que les había invitado. Se dice que aquel hacendado le vendió su alma al diablo, y que esa noche el mismo diablo vino por el alma del hacendado, que durante mucho tiempo anduvo en pena en el mundo de los vivos. Siempre aterradoras nuestras leyendas. Y con este tipo de leyendas sí causan como que intriga. Es algo que muchas personas pues no entienden. Mucha gente dice, no, pues es que obviamente puede ser irreal, pero precisamente de eso tratan las leyendas urbanas o las historias de terror. Es algo pues coloquial, es algo que pues se hace a menudo para conservar ciertas tradiciones. De hecho, si ustedes investigan leyendas urbanas o leyendas, pues el objetivo es ese, preservar algunas historias o mitos de personas en primera persona, de lugares, pero que se van transmitiendo de generación en generación de forma oral y escrita. Entonces sí, ese tipo ese estuvo leve, estuvo sencillo. Vamos a revisar otra, a ver qué tal. Este tipo de historia, bueno, antes que proceda con la historia, yo voy buscando la historia y pues improvisadamente lo abro, nada más leo las primeras, el primer párrafo, como quien dice, y me recuerda muchas cosas. Este tipo de historias sobre lugares en casas antiguas, o las típicas historias de fantasmas en casa de nuestras abuelas es muy típico en Latinoamérica, yo creo que en todo el mundo. Entonces, a partir de que leí eso, dije, va a estar un poquito fuerte el asunto, así que vamos a darle. Por cierto, si tú conoces alguna historia o algo así, puedes escribirme en mi Instagram, manu-puc111, o en el correo electrónico que te voy a dejar en la caja de la descripción de este podcast, que igual estará en YouTube. Entonces, pues, me puedes mandar un audio, me puedes escribir, nosotros lo reproducimos. Nosotros, yo y mi equipo de producción de Radio Penumbra. Entonces, bueno, lo pongo acá y lo pondré en vivo y en directo para Spotify o para YouTube. Entonces, mándamelo y me puedes contar, porque sé que hay mucha gente que cuenta historias de terror en las casas de sus abuelitas o abuelitos. Entonces, esta historia se llama Aquella cosa que vi caminando. Y bien, bueno, la historia comienza así. Y bien, esa historia de cuando hace unos meses, más o menos para el mes de marzo, estaba en casa de mi abuela sentada al borde de la carretera con uno de mis primos. En el lugar donde vive mi abuela hay una pequeña colina que sube hasta media pared de piedras que da con la calle. Y siendo ya las 10 de la noche, en el lugar en medio de la nada, entre paréntesis, ya que en el lugar solo había unas cuantas casas en la vía, cierro paréntesis, había mucho que hacer, así que mi primo y yo subimos de aquella pared para hablar de niñerías. Estaba oscuro, más que otras veces que he ido, ya que las luces de los faros se habían dañado y hay poca atención en aquella localidad sobre esos temas, por lo que había un poste con luz a unos 200 o 300 metros que aproximadamente en donde nosotros estábamos. No me gusta hablar de estas cosas sobrenaturales, más que nada porque me pone muy nerviosa y comienzo a llorar. Sin embargo, estoy segura que lo que vi esa noche no era humano, tampoco una especie de animal o algo así. Era blanco, sin pelo, caminaba de un lado a otro como un pingüino en dirección hacia el poste, encorvado. Casi puedo jurar que solo era un par de piernas con una especie de cabeza pesada encima. Hubo un momento en donde parecía ir en nuestra dirección, pero en realidad se alejaba, y cuando logró estar completamente bajo la luz del poste sentí un escalofrío, por lo que mi cuerpo, ya que estaba en ese momento, me estaba mintiendo a mí misma diciendo que era un perro extraño. Era pelón, más que blanco, su piel era grisácea, como si nunca hubiera llegado el sol a su vida o estuviera muerto. Caminó un poco más allá y se desvaneció como si la magrura de la noche lo hubiera tragado.
Aquella cosa solo estuvo unos 10 segundos en el trayecto de donde le empecé a ver hasta el poste, para luego desaparecer. Para eso fue suficiente, para mí como para asustarme y creer que alucinaba. Me reí de una forma nerviosa y le dije a mi primo que si vio la cosa blanca caminando cerca del poste, y de forma cómica me dijo que no, y que si él estaba viendo cosas me sentí mal por eso. Traté de olvidarlo, hasta que segundos después oímos ruidos raros. Sonaba como si estuviera ahogado a alguien, como cuando una persona busca respirar pero no la tienes la boca sellada, para que no haga ruido. Eso me puso más nervioso y mi primo me dijo que debíamos bajar, ya que lo estaban picando muchos mosquitos. Bajamos corriendo y una vez dentro me miró nerviosa y me dijo, yo también vi esa cosa, pero estaba seguro que si hablábamos de eso nos saldría de nuevo. No hablamos más de esa noche hasta que el día siguiente que le contamos a mi mamá. No era sorpresa, ya que donde mi abuela suceden muchas cosas extrañas, como cuando uno de mis primos vio una niña parada al lado de él mientras dormía, o cuando tenía la sensación de que había algo detrás de la puerta que me observaba cada vez que iba a tomar agua en la parte de atrás de mi casa, o cuando caían cosas en el techo de mi abuela y se oían pasos. Y no eran gatos, eran pasos normales, como cuando alguien camina de forma lenta y tranquila. Esta historia es real. No les digo, ese tipo de historias de que en la casa de la abuela pasa algo siempre va a suceder. Y son cosas que de verdad dan mucho miedo, ese tipo de cosas. Yo me acuerdo que yo tenía un tío, les cuento, yo tenía un tío que bueno, la casa de mi abuelo estaba cerca de un cementerio. Y una vez mi tío contaba a él que estaba acostado y que alguien lo estaba meciendo. Y él al voltear se dio cuenta que había una niña que la estaba meciendo. Y ese tipo de historias pues pasan. Creo que lo tengo contado esto, pero sí da muchísimo miedo. ¿Ustedes qué opinan? Quiero contarle mi secreto. Vale. En ocasiones veo muertos. En tus sueños. Estando despierto. ¿Ves muertos en tumbas y ataúdes? Andando como personas normales. No se ven unos a otros. Solo ven lo que quieren ver. No saben que están muertos. ¿Los ves a menudo? Todos los días. Están en todas partes. La siguiente historia tiene que ver con cosas paranormales que suceden en una casa, y esta historia lleva por nombre o por título Alguien o algo vive en la casa. Y la historia va así. Esto me pasó ya hace mucho tiempo. Solo recuerdo que era un niño aún. Bueno, ahí va la historia. Tenía 14 años en ese entonces. Estaba de vacaciones y pues todo era normal hasta que decidí pasar unas semanas en la casa de mi hermana mayor. Todo empezó bien, sin nada del otro mundo. Jugaba, comía y salía a caminar. Siempre he sido de los niños que no tenía amigos, que me gustaba pasar tiempo solo. También me decían loco por hablar solo. Bueno, ya solo faltaba poco para acabar la semana en la casa de mi hermana. Bueno, una noche mi hermana y mi cuñado decidieron ir a visitar a la familia de mi cuñado. Ella me invitó y yo le dije que no, que quería estar solo. Un momento ella me miró extraño, pero no dijo nada y se fueron. Al cabo de las 9 de la noche me llama mi hermana y me dijo que se iban a quedar ya que en la casa de mi abuelo se habían emborrachado y no podía manejar. Yo le dije que estaba bien, que no había problema. Bueno, comí y me fui a acostar. A eso de las 10 de la noche recuerdo que dejé la luz de la sala encendida. No sé qué hora era cuando todo empezó a ponerse extraño. La luz de la sala se empezó a prender y apagar sola.
Yo me dije en mi mente que debía de ser un bajón de luz, pero lo raro sería cuando se escuchaban como si el switch se encendiera y se apagara, como si alguien lo estuviera jugando con él. Siguió hasta más tarde, cuando la luz se quedó encendida por un buen rato y se apagó, y se volvió a encender, y en ese instante se vio una persona parada en la puerta de mi cuarto, y se quedó mirándome fijamente. Créanme que me asusté mucho, pero me dije a mí mismo que a mi cuñado, que a lo mejor llegaron, no sabe dónde está el cuarto de él, pero la extraña persona no se movía, y me puse más nervioso, tanto que no podía hablar. Después se vuelve a apagar la luz y el hombre no está. Mi cuarto se puso frío y oscuro con un silencio incómodo. Nada se escuchaba a la redonda, y eso que vivían cerca de la carretera. Bueno, más tarde un cuerpo se me abalanzaba encima y me dio un susto. ¿Qué está pasando? Dije que no podía moverme, tampoco gritar. En un extraño cuerpo era frío y su textura era velluda, como si estuviera cubierto de pelos. Pasaban las horas y ese cuerpo estaba encima. Quería llorar, pero no podía. Al final se levantó y en un momento sentí que se levantó todo el regreso a la normalidad. Las luces se encendieron, se empezaron a escuchar carros pasando. No pude dormir pensando qué pasó. Regresé a casa y decidí mantener esta historia solo para mí. No sé si solo fue un sueño, pero se sintió real. Es algo que hay algo que se llama parálisis del sueño. En la psicología pues pasa cuando una persona está muy estresada y no puede dormir bien y se despierta, pero ¿cómo les explico? La persona se despierta físicamente pero no se puede mover. Se le llama también terrores nocturnos. Yo creo que le pasó eso, pero esas cosas pues pasan. No, yo he escuchado historias de personas que ven a alguien pasar y que alguien se les ponga encima de ellos, y es muy muy feo. De hecho, no es por nada, pero imagínate, ahorita estás en el carro, o estás sentado y sientes que alguien está atrás de ti, o en el copiloto. Hay mucha gente que lo ha sentido, incluso me pasa todo el tiempo de que estoy sentado y atrás de mí hay alguien que me está observando. Por eso a veces la gente tapa los espejos, porque dicen que son pues entes que salen, son portales. Entonces ese tipo de cosas pasan. Y pues nada, ese tipo de cosas a todo mundo nos pasa, así que coméntame qué onda, qué te pareció esta historia. Perdonen por la lectura, pero pues llega un momento que no entiendo qué quiere decir la persona y lo interpreto de otra forma para no equivocarme tanto. Les prometo que iré mejorando, pero bueno. Lean historias de Reddit, por lo menos van a fomentar su lectura. No se lo crean todo, nada más háganlo por entretenimiento, pero sí. En fin, espero que te haya gustado esta historia. Te mando un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres y nos vemos hasta la próxima. Esto es Radio Anécdotas de la Penumbra y que tengas buenas noches. Ves muertos en tumbas y ataúdes. Andando como personas normales. No se ven unos a otros. Solo ven lo que quieren ver. No saben que están muertos. Los ves a menudo. Todos los días. Están en todas partes. La siguiente historia tiene que ver con cosas paranormales que suceden en una casa, y esta historia lleva por nombre o por título Alguien o algo vive en la casa. Y la historia va así. Esto me pasó ya hace mucho tiempo. Solo recuerdo que era un niño aún. Bueno, ahí va la historia. Tenía 14 años en ese entonces. Estaba de vacaciones y pues todo era normal hasta que decidí pasar unas semanas en la casa de mi hermana mayor. Todo empezó bien, sin nada del otro mundo. Jugaba, comía y salía a caminar. Siempre he sido de los niños que no tenía amigos, que me gustaba pasar tiempo solo. También me decían loco por hablar solo. Bueno, ya solo faltaba poco para acabar la semana en la casa de mi hermana. Bueno, una noche mi hermana y mi cuñado decidieron ir a visitar a la familia de mi cuñado.
Ella me invitó y yo le dije que no, que quería estar solo. Un momento ella me miró extraño, pero no dijo nada y se fueron. Al cabo de las 9 de la noche me llama mi hermana y me dijo que se iban a quedar ya que en la casa de mi abuelo se habían emborrachado y no podía manejar. Yo le dije que estaba bien, que no había problema. Bueno, comí y me fui a acostar. A eso de las 10 de la noche recuerdo que dejé la luz de la sala encendida. No sé qué hora era cuando todo empezó a ponerse extraño. La luz de la sala se empezó a prender y apagar sola. Yo me dije en mi mente que debía de ser un bajón de luz, pero lo raro sería cuando se escuchaban como si el switch se encendiera y se apagara, como si alguien lo estuviera jugando con él. Siguió hasta más tarde, cuando la luz se quedó encendida por un buen rato y se apagó, y se volvió a encender, y en ese instante se vio una persona parada en la puerta de mi cuarto, y se quedó mirándome fijamente. Créanme que me asusté mucho, pero me dije a mí mismo que a mi cuñado que a lo mejor llegaron, no sabe dónde está el cuarto de él, pero la extraña persona no se movía, y me puse más nervioso, tanto que no podía hablar. Después se vuelve a apagar la luz y el hombre no está. Mi cuarto se puso frío y oscuro con un silencio incómodo. Nada se escuchaba a la redonda y eso que vivían cerca de la carretera. Bueno, más tarde un cuerpo se me abalanzaba encima y me dio un susto. ¿Qué está pasando? Dije que no podía moverme, tampoco gritar. En un extraño cuerpo era frío y su textura era velluda como si estuviera cubierto de pelos. Pasaban las horas y ese cuerpo estaba encima. Quería llorar, pero no podía. Al final se levantó y en un momento sentí que se levantó todo el regreso a la normalidad. Las luces se encendieron, se empezaron a escuchar carros pasando. No pude dormir pensando qué pasó. Regresé a casa y decidí mantener esta historia solo para mí. No sé si solo fue un sueño, pero se sintió real. Es algo que hay algo que se llama parálisis del sueño. En la psicología pues pasa cuando una persona está muy estresada y no puede dormir bien y se despierta, pero ¿cómo les explico? La persona se despierta físicamente pero no se puede mover. Se le llama también terrores nocturnos. Yo creo que le pasó eso, pero esas cosas pues pasan. No, yo he escuchado historias de personas que ven a alguien pasar y que alguien se les ponga encima de ellos y es muy muy feo. De hecho, no es por nada, pero imagínate, ahorita estás en el carro, pues estás sentado y sientes que alguien está atrás de ti o en el copiloto. Hay mucha gente que lo ha sentido, incluso me pasa todo el tiempo de que estoy sentado y atrás de mí hay alguien que me está observando. Por eso a veces la gente tapa los espejos porque dicen que son pues entes que salen, son portales. Entonces ese tipo de cosas pasan. Y pues nada, ese tipo de cosas a todo mundo nos pasa, así que coméntame qué onda, qué te pareció esta historia. Perdonen por la lectura, pero pues llega un momento que no entiendo qué quiere decir la persona y lo interpreto de otra forma para no equivocarme tanto. Les prometo que iré mejorando, pero bueno. Lean historias de Reddit, por lo menos van a fomentar su lectura. No se lo crean todo, nada más háganlo por entretenimiento, pero sí. En fin, espero que te haya gustado esta historia. Te mando un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres y nos vemos hasta la próxima. Esto es Radio Anécdotas de la Penumbra y que tengas buenas noches. Pues pasa cuando una persona está muy estresada y no puede dormir bien y se despierta, pero ¿cómo les explico? La persona se despierta físicamente pero no se puede mover. Se le llama también terrores nocturnos. Yo creo que le pasó eso, pero esas cosas pues pasan. No, yo he escuchado historias de personas que ven a alguien pasar y que alguien se les ponga encima de ellos y es muy muy feo. De hecho, no es por nada, pero imagínate, ahorita estás en el carro, pues estás sentado y sientes que alguien está atrás de ti o en el copiloto. Hay mucha gente que lo ha sentido, incluso me pasa todo el tiempo de que estoy sentado y atrás de mí hay alguien que me está observando.
por eso a veces la gente tapa los espejos, porque dicen que son pues entes que salen, son portales. Entonces ese tipo de cosas pasan. Y pues nada, ese tipo de cosas a todo mundo nos pasa, así que coméntame qué onda, qué te pareció esta historia. Perdonen por la lectura, pero pues llega un momento que no entiendo qué quiere decir la persona y lo interpreto de otra forma para no equivocarme tanto. Les prometo que iré mejorando, pero bueno. Lean historias de Reddit, por lo menos van a fomentar su lectura. No se lo crean todo, nada más háganlo por entretenimiento, pero sí. En fin, espero que te haya gustado esta historia. Te mando un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres y nos vemos hasta la próxima. Esto es Radio Anécdotas de la Penumbra y que tengas buenas noches. Entiendo qué quiere decir la persona y lo interpreto de otra forma para no equivocarme tanto. Les prometo que iré mejorando, pero bueno. Lean historias de Reddit, por lo menos van a fomentar su lectura. No se lo crean todo, nada más háganlo por entretenimiento, pero sí. En fin, espero que te haya gustado esta historia. Te mando un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres y nos vemos hasta la próxima. Esto es Radio Anécdotas de la Penumbra y que tengas buenas noches. Donde quiera que te encuentres y nos vemos hasta la próxima. Esto es Radio Anécdotas de la Penumbra y que tengas buenas noches. Y que tengas buenas noches.